Paz de Cristo, estimados hermanos y amigos, nos sentimos muy contentos de volver a estar con ustedes a través de este medio. Cada vez falta menos para que podamos reunirnos, ya estamos empezando a hacer algunos preparativos para poder reunirnos ya en nuestro templo, en nuestra iglesia, y por eso alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Gracias por sintonizar esta transmisión en las redes sociales. Vamos a meditar unos momentos en la palabra de Dios. Te voy a invitar a que tomes tu lugar. Desde los tiempos de el rey David, Jerusalén se convirtió en la ciudad más importante para el pueblo de Israel. Desde la forma en la que David conquistó esa ciudad, Jehú, y cómo se fue considerando como la más importante ciudad. ¿Por qué? Porque David incluso ahí puso la sede de su gobierno, ahí conquistó a tal grado que se llamó la ciudad de David, tuvo este nombre por mucho tiempo. Posteriormente se convertiría en el centro religioso más importante de todo el mundo conocido para los judíos, pues ahí se levantaría el primer templo, y los templos subsecuentes, pero ahí se levantaría el templo donde los judíos irían a ofrecer diferentes sacrificios, ofrendas, adoración al Señor. Por eso se convirtió Jerusalén en la ciudad santa. Incluso hay alabanzas, hay el libro de Apocalipsis, habla de una nueva Jerusalén, de una tierra santa, la ciudad de Dios incluso. Y Jerusalén era la sede del mismo Dios, porque ahí estaba el templo, ahí estaba el arca del pacto. Y la gente que se quedó en los cautiverios, recordemos que la gente fue dispersada en muchas ocasiones por haber sido llevada a cautiverio por Babilonia, por los sirios, por los egipcios, y después tuvieron que regresar a Jerusalén. Muchos no regresaron. Entonces, año tras año, judíos de todo el mundo, decenas, y puedo decir tal vez cientos de miles de judíos, subían a Jerusalén a ofrecer una serie de sacrificios. Levítico, en los primeros 5 capítulos, menciona 5 sacrificios u ofrendas que se debían ofrecer. La ofrenda del holocausto, el capítulo 1 del Levítico habla de la ofrenda del holocausto. El capítulo número 2 habla de las ofrendas de paz. El capítulo número 3 del libro de Levítico habla de las ofrendas o los sacrificios de grano. El capítulo número 4 habla sobre la ofrenda y el sacrificio que debía ofrecerse en Jerusalén, en el templo, por el pecado. Y en el capítulo número 5 del libro de Levítico se habla de la ofrenda por la expiación, o el sacrificio por la expiación de los pecados. Pero no solamente a esto iba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también subía a Jerusalén, o iba a Jerusalén a orar, como lo vemos muchas veces en el Nuevo Testamento, con los discípulos, con los primeros cristianos, con el mismo Señor Jesús, que subieron a Jerusalén a orar. Y esto es bien importante mencionarlo. El mismo Señor Jesucristo leía la palabra de Dios. Le tocó al Señor Jesús leer un pasaje de la Escritura. Iban también entonces a escuchar palabra de Dios a Jerusalén. Iban también a Jerusalén a adorar a Dios, pues ese era el templo, ese era el lugar predilecto donde debían hacerlo. En fin, el pueblo de Israel conocía y reconocía que para tener una comunión más cercana con Dios debían ir a Jerusalén, debían subir a Jerusalén para hacer oraciones, para adorar a Dios, como Salomón lo dijo en su oración. Me gusta mucho repetirlo porque
es una gran realidad. Salomón profetizó algo muy hermoso y dijo: Señor, todo aquel que doble sus rodillas en este lugar, o que doble sus rodillas y que esté lejos, pero hacia la dirección de este templo, sea judío o sea extranjero, tú escuches el clamor de ellos y respondas su petición. Hasta el día de hoy, los judíos, cuando oran, buscan el oriente, que es el lugar, la dirección donde se encuentra el templo de Jerusalén. En fin, para tener una comunión con Dios, para tener una verdadera comunión con Dios, los judíos tenían que subir a Jerusalén a ofrecer esta serie de sacrificios y de adoración a Dios para mantener una comunión con Él. Y Jesús cuenta una historia que la vimos, el hermano Alberto la explicó de una manera muy hermosa el miércoles pasado, pero cuando estábamos leyendo el pasaje de la Escritura, el Señor me habló y quiero hablarte de un pasaje, de un versículo de esta historia de la que te quiero explicar hoy. Y la encontramos en Lucas, en el capítulo 10, en el verso 30. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron y se fueron dejándole medio muerto. ¡Qué revelación tan hermosa encontramos solamente en este pasaje! Por alguna razón te expliqué el antecedente de lo que significaba el pueblo, lo que significaba Jerusalén para el pueblo de Israel, Jerusalén significaba para los judíos, para el pueblo de Israel, la comunión más intensa. Se hacían peregrinaciones multitudinarias para estar en Jerusalén, para ir a Jerusalén a adorar, como ya te dije, para ofrecer estos sacrificios, estos 5 sacrificios que se encuentran en el libro de Levítico, para orar, para rogarle a Dios, como Ana, que se encontraba en el templo rogando a Dios, llorando, derramando sus lágrimas por una petición a Dios. ¡Qué hermoso, hermano! Dice esta historia que cuenta nuestro Señor Jesucristo que este hombre estaba en Jerusalén, pero que descendió, o sea, iba de regreso. Ya no estaba en Jerusalén, iba bajando hacia Jericó. Este hombre descendía. Por eso hemos titulado este mensaje Crónica de un descenso. Este hombre descendía, o sea, bajaba de Jerusalén, se iba de Jerusalén, regresaba de Jerusalén. Y no solamente esto, estoy seguro que no fue casualidad que el Señor escogiera estos 2 lugares. Estoy seguro que fue con toda la intención para que tú y yo aprendiéramos de una manera muy hermosa. Nuestro hermano Beto nos explicó el buen samaritano, pero hay algo más que yo quiero ahondar, que yo quiero compartirte esta revelación de la palabra de Dios. Este hombre estaba en Jerusalén, estaba adorando, estaba ofreciendo sacrificio, estaba orando, estaba teniendo una comunión hermosa y maravillosa con el Señor, gloria a Dios. Pero llegó el momento en que descendió, regresó. ¿Por qué? No lo sabemos. Se había acabado tal vez el tiempo de la adoración, se había acabado tal vez el tiempo del sacrificio, se había acabado, no lo sé, pero regresó a Jericó. El Señor utilizó un lugar también muy específico. ¿Y qué nos viene a la mente cuando pensamos en Jericó? ¿Qué es lo primero que pensamos cuando hablamos de Jericó? Lo primero que pensamos es que era una ciudad sitiada. En los muros de Jericó, los niños que acuden a la escuela dominical y que han sido enseñados
seguramente lo primero que les vino a la mente cuando yo mencioné Jericó fueron las grandes murallas que rodeaban la ciudad. Un lugar con murallas, un lugar que se tiene que conquistar, un lugar donde se pelea para poder encontrar la tranquilidad, para que el pueblo de Israel por fin encontrara la paz. Tuvo que derribar los muros de Jericó, la identidad, porque el pueblo ahí empezaría a hacer eso, un pueblo, una nación. La seguridad, no tenían tierra, estuvieron caminando por el desierto por 40 años sin una tierra, y Jericó era eso, era la seguridad de que por fin iban a tener una tierra. Pero habría que luchar, habría que pelear contra esas murallas, había que derribar esas murallas, esos pueblos enemigos del Señor. Cuando tú y yo bajamos de Jerusalén, es decir, hermano, cuando tú y yo ya no queremos o ya no podemos entregarle algo a Dios, cuando creemos que ya no podemos darle algo a Él, cuando ya no podemos ofrecer un sacrificio, el apóstol Pablo de una manera muy hermosa nos dice: hermanos, os ruego, iglesia, te ruego que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto con entendimiento, que es nuestro culto racional. Entonces, hermano, cuando tu alabanza ha cesado, cuando tu oración ha cesado, cuando tu adoración ha cesado, ya no quieres traer una ofrenda de paz. ¿Qué significan las ofrendas de paz? Bueno, dice la palabra de Dios: seguid la paz para con Dios y los hombres, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También se habla de las ofrendas de grano. Las ofrendas de grano, hermanos, tienen también un significado profético, dos significados proféticos. Uno es el fruto de nuestra vida, que debemos dar frutos que proclamen que Cristo es el Señor, que somos nuevas personas, gloria a Dios. Y también la ofrenda de grano reconocía a Dios como el dador de todas las cosas. La ofrenda del holocausto tiene un significado también de ser una entrega total al Señor. Cuando ya no hemos estado dispuestos a entregarnos completamente a Dios, cuando ya no queremos traer estas ofrendas de paz, cuando ya no queremos traer una ofrenda de grano, ya no queremos dar fruto, ya no podemos dar fruto, ya no le queremos decir a Dios que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro ayudador, ya no ofrendamos, ya no diezmamos, cuando ya no reconoces que necesitas a Dios, porque la palabra sigue vigente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos entregar constantemente ofrendas al Señor sobre el pecado, entendiendo que somos pecadores y que Cristo murió por nosotros. Esa es también la ofrenda de expiación. Pero cuando ya no tenemos esto, cuando ya no valoramos esto, cuando ya no entendemos esto, estamos en serios problemas, hermano. Estamos en serios problemas, porque seguramente estaremos descendiendo de Jerusalén. Estamos descendiendo de Jerusalén porque ya no hay agradecimiento a Dios, ya no hay gratitud a Dios, ya no hay oración. Ya habrá terminado tu oración, tu adoración. Habíamos dicho hace unos momentos que no solamente se entregaban estos 5 holocaustos que encontramos en Levítico, las personas también iban a orar a Dios. Las personas también iban a adorar a Dios. Las personas también iban a rendirse a Dios, a tener una comunión íntima con Él. Pero cuando tú crees que ya no, o ya no quieres hacerlo, o cuando dices que ya lo tienes, tenemos un problema. Estamos descendiendo de Jerusalén. Estamos descendiendo de Jerusalén. Nos estamos alejando del lugar de la comunión de Dios, con Dios. Nos estamos alejando del lugar, gloria a Dios, de la seguridad,
Nos estamos alejando del lugar donde podemos ofrecer a Dios lo que somos, lo que tenemos. ¡Aleluya! Necesitamos ofrecerle al Señor todo lo que somos, pero cuando ya no queremos hacerlo, cuando ya no podemos hacerlo, muy seguramente estaremos alejándonos y descendiendo de Jerusalén. ¿Y hacia dónde se dirigía este hombre? Hacia Jericó, al lugar de la lucha, al lugar de la batalla. Hermanos, es cuando tú y yo regresamos y volvemos a tener esas luchas que ya habíamos derrotado, que ya habíamos vencido. A esas murallas que ya habíamos derribado, pareciera que se vuelven a poner. Cuando esos hábitos ya habían desaparecido, entonces de repente regresan. Entonces esos problemas que habías dejado atrás por estar en comunión con Dios en Jerusalén, pero que has decidido descender a Jericó, todo aquello que habías dejado, todo aquello que se había ido, parece que empieza a resurgir. Y yo veo en este pasaje que suceden 5 cosas cuando descendemos de Jerusalén y regresamos a un lugar que no nos corresponde, que es Jericó. El número 1, hermano, este hombre cayó en manos de ladrones. ¡Qué terrible! Estuve pastoreando un tiempo en la iglesia número 21, en La Robledo, que es una de las zonas de Mexicali más inseguras. Y la gente que es ladrona, hermanos, tiene una forma de ser mala. Son personas malas. Son personas que uno les tiene miedo. Incluso uno identifica a esas personas. Qué terrible es caer en manos, gloria a Dios, de ladrones, como cayó este hombre. Caer en manos de ladrones, hermanos, es terrible. Y mira, la palabra de Dios dice que el diablo es el ladrón, que él viene a robar, a hurtar y destruir. O sea que él es un ladrón. Cuando descendemos de Jerusalén, hermano, corremos el riesgo de caer en manos de ladrones. Cuando te alejas de la comunión con Dios, cuando te alejas de darle adoración, de darle sacrificio, de darle ofrenda a Dios, estás descendiendo del lugar de la comunión, del lugar de la seguridad, del lugar de la paz, de la confianza. Estás descendiendo a aquel lugar donde puedes encontrarte y caer en manos de ladrones. Aleluya. ¿Y qué hicieron? Número 2, los ladrones. Los ladrones, hermano, dice la palabra de Dios en este versículo, que lo despojaron. Es decir, le quitaron todo. ¿Cuántos hemos sentido este sentimiento? ¿Cuántos hemos tenido este sentimiento? Una de las principales funciones de Satanás, como ya te mencioné hace un momento, es robar, hurtar. Te quita tus pertenencias materiales, te quita la paz, te quita la comunión, te quita la felicidad, te quita la salud, te quita la libertad, te quita la armonía, y lo más importante es que te quita la vida eterna, porque él es un ladrón. Así que cuando caemos en manos de ladrones, vamos a ser maltratados, pero no solamente vamos a ser maltratados, vamos a ser despojados. Se nos va a quitar todo, como sucedió con Job. Sí es cierto que esto fue con la anuencia, con el permiso de Dios, pero vemos que Job lo perdió todo, porque cayó en manos de Satanás, porque cayó en manos de ladrones. Hermano, cuando nos alejamos de la comunión con Dios, de la adoración a Dios, del sacrificio a Dios, caemos en manos de ladrones que nos van a despojar, que nos van a quitar todo. Pero no solamente eso, hay otra cosa, una tercera cosa,
hermanos, ¿qué sucede? No solamente te van a quitar todo, sino que te van a herir como hicieron con este hombre. Dice la palabra de Dios, e hiriéndole. Para Satanás no es suficiente robarte. Él vino a hurtar, a matar y destruir. No le basta con robarte. Él tratará a toda costa de destruirte, de hacerte daño, de herirte. Gloria a Dios. Entonces el enemigo nos hiere. ¿Cuántos nos hemos sentido heridos por los ataques de Satanás, del ladrón, de ladrones? Gloria a Dios. Nuestro corazón lastimado, nuestra alma herida, nuestro espíritu quebrantado, debilitado, cansado, gloria a Dios, nuestra mente agobiada, incluso nuestra salud física se ve afectada. Nos hiere el enemigo. No solamente caemos en manos de ladrones donde somos maltratados, no solamente somos despojados, sino que también nos hiere, gloria a Dios. Y entonces las heridas profundas que ha dejado Satanás, porque hemos decidido descender de Jerusalén, de la hermosa presencia y de la comunión con Dios, gloria a Dios, aleluya. Y una vez que te han despojado de todo, una vez que lo despojaron de todo, una vez que lo hirieron, lo abandonaron, lo dejaron solo. ¿Cuántos de ustedes, estimado amigo, hermano, que escuchas, que estás viendo, te has sentido solo? Te ves rodeado de mucha gente, pero te sientes solo. Muchos están contigo, pero te sientes solo. ¿Cuántas veces lo has dicho? ¿Cuántas veces lo has pensado? Incluso nuestro Señor Jesucristo en la cruz sintió esa soledad y dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Si el Señor Jesucristo lo sintió en la cruz, en la redención, ¿cuántos más nosotros? Aleluya. Hace unos días nos volvimos a enterar de un pastor, la semana pasada, el día 8 de mayo, en Estados Unidos. Otro pastor que se quita la vida. Una iglesia de miles, pero se sentía solo, se sentía agobiado, en el suelo, sangrando, dolido, herido, sin nada y también solo. Oh, amada iglesia, estimado hermano, tal vez te sientes solo. Tal vez el enemigo te ha herido. Tal vez el enemigo te ha robado, te ha quitado, te ha despojado de todo lo que tenías. Gloria a Dios. Y no bastándole eso, también te ha herido. Gloria a Dios. Y ahora estás en el suelo. Ahora estás en el suelo sin nada. Ahora estás en el suelo herido, lastimado, tu alma, tu corazón, tu espíritu. No solamente eso, sino que también ahora estás en el suelo solo, lastimado y herido. Y número 5, hermano, dejándole medio muerto, casi muerto. Pensó que su vida iba a terminar ahí. No podía caminar, no podía continuar, no podía respirar. ¿A cuántos les ha sucedido esto? Por descender de Jerusalén, por alejarse de la comunión con Dios. Yo lo he visto. Yo lo he visto como gente que se aleja de la comunión con Dios, que ya no le importa reunirse, que ya no le importa adorar, que ya no le importa servir, que ya no le importa ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios. Aleluya. Veo cómo poco a poco va descendiendo y veo cómo los ladrones lo están esperando, y sucede exactamente lo que le sucedió a este hombre.
cae en manos de ladrones. Le despojan de todo, le hieren. Yo conozco hermanos que han pasado por esto. Y tal vez tú, estimado hermano, estás pasando por esto. Te has alejado de la comunión con Dios, de la presencia de Dios. Te has alejado de Jerusalén. Has descendido de Jerusalén. Y entonces te sientes muerto. Entonces ya no crees que ya no tiene sentido vivir, que ya no puedes más, que ya no puedes caminar, que ya no puedes continuar, incluso que ya no puedes respirar. Estás cansado, estás hambriento, estás herido y no tienes nada. Gracias a Dios, la historia que cuenta el Señor Jesucristo concluye de una forma maravillosa. Pues llega el buen samaritano, que llega nuestro Dios. Pero hoy quiero decir que podemos evitar estar en esta condición, en la condición de este hombre. Podemos evitar caer en manos de estos terribles ladrones. ¿Cómo podemos evitar? No desciendas de Jerusalén, hermano, amigo. No desciendas, no te vayas, no te apartes de la presencia de Dios. No dejes tu comunión con Él. Que no se acaben tus ofrendas. Que no se acaben el holocausto, el sacrificio que quieres entregarle a Dios. Que sigas teniendo el interés por rendirte completamente, que es la ofrenda del holocausto. Cuando ya no quieres dar en lo material tus ofrendas, tus diezmos. Cuando ya no te interesa dar fruto que representa las ofrendas de grano. Cuando ya no sigues la paz con tus hermanos. Cuando ya no sigues la paz ni con Dios. Conozco hombres y mujeres, gracias a Dios, no de esta congregación, que se la pasan discutiendo, contendiendo. Les encanta contender. No siguen la paz. Cuando ya no reconoces que eres pecador y que necesitas a Jesús para vivir. Cuando ya no te importa cometer faltas y mucho menos pedirle perdón a Dios por esas faltas. Cuando ya no quieres orar. Cuando ya no quieres adorar. Cuando ya no deseas servir. Hermanos, es un foco que nos está diciendo que vamos en descenso de Jerusalén. Cuidado, hermano. Puede ser que estés descendiendo de Jerusalén hacia Jericó. Y entonces ahí estarán los ladrones esperándote, que te quitarán todo, te herirán, te despojarán, te abandonarán y te dejarán muerto. Podemos evitar esta caída. Podemos evitar esta catástrofe, esta crónica. No desciendas de Jerusalén. Y si te encuentras en esa condición, regresa a Jerusalén. Vuelve a Jerusalén. Porque seguramente ha pasado gente y no te ha ayudado como le pasó a este hombre. Pero está Cristo listo para ayudarte, para bendecirte y para sacarte de esa condición. Todavía puedes, porque Cristo está contigo. Te voy a invitar a que te pongas de pie y que hagas una oración conmigo para que le pidas al Señor que no nos deje caer, que no nos deje descender de Jerusalén. Y si tú has descendido, que te conceda la ayuda del buen samaritano para que puedas regresar a esa comunión con el Señor. Padre eterno, yo te ruego, Señor, yo te pido que
no nos dejes descender de Jerusalén. Que no nos dejes, Señor, que nos apartemos de ti. Que no dejes que nos olvidemos, como dice una hermosa alabanza, de la promesa que te hicimos, Señor. Tal vez hemos empezado a caminar solos, tal vez hemos empezado, Señor, a dejar de ofrecer, Señor, estos sacrificios, estas ofrendas. La ofrenda del holocausto, que significa una entrega total a ti. La ofrenda de paz. He dejado, Señor, de darte a ti lo que es tuyo. He dejado, Señor, de dar mis ofrendas, mis diezmos. Incluso he dejado de dar fruto en mi vida que sea digno de ti, Señor. He dejado también de ofrecerte ofrenda, Señor, y sacrificio del pecado. He dejado de doblar mis rodillas por las faltas que cometo, Señor. Y también he dejado de reconocer que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo te pido, Señor, que me hagas subir nuevamente a Jerusalén. Que me hagas subir nuevamente, Señor, a ese lugar de hermosa comunión donde te puedo adorar, donde te puedo escuchar, donde puedo orar, donde puedo platicar contigo, Señor, y mantener una comunión hermosa y maravillosa contigo. Ayúdanos, pues, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi deseo, hermanos, es que el Señor te bendiga.